Hay cosas que has compartido que quizás deberías guardar solo para ti. Si tienes 55 años, no deberías contar algunas cosas. La sabiduría radica en saber qué contar y qué mantener en privado, porque en ese silencio escogido se encuentra la clave para vivir con dignidad, serenidad y respeto. Te invito a discutir cosas que nunca deberías contarle a nadie si tienes entre 55 y 75 años. Para que entiendas bien, déjame contarte una pequeña historia. En una pequeña ciudad había un anciano conocido no solo por longevidad, sino por la tranquilidad y el respeto que lo rodeaban. Era de esos hombres que hablaba poco, pero cuando lo hacían, todos guardaban silencio. Un día un joven que luchaba por encontrar su lugar en el mundo decidió pedirle consejo. «Maestro», dijo el joven, «tú has vivido muchos años y todos en esta aldea te respetan. ¿Cómo lograste llevar una vida tan plena? ¿Cuál es el secreto para ser tan sereno y sabio como tú?» El anciano sonrió con calma y lo invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso. Miró al horizonte por unos segundos como si estuviera recordando tiempos lejanos. Luego, con voz suave, comenzó a hablar. «Cuando era joven, al igual que tú, sentía la necesidad de contarle a todos lo que me pasaba. Mis alegrías, mis problemas, incluso los secretos que no me pertenecían. Pensaba que compartirlo todo me haría sentir más conectado con los demás, más comprendido. Pero en el tiempo me di cuenta de que cuando más hablaba, más vulnerable me volvía. Mis palabras caían en oídos de que no siempre tenían buenas intenciones y pronto empecé a sentir que mi paz desvanecía. Aprendí que no todos necesitan saber todo sobre mí». El joven intrigado lo miró con atención. «¿Y qué hiciste entonces?», preguntó. «Decidí que no todo lo que pasa en mi vida debía ser el dominio público. Hay cosas que son demasiado valiosas, demasiado íntimas para ser compartidas. Comencé a elegir con cuidado lo que decía y a quién se lo decía, no por miedo, sino porque aprendí que la discreción es una forma de proteger mi paz interior, esa misma paz que hoy ves en mí». El joven asintió lentamente, empezando a comprender las palabras del anciano. No se trataba de callar por callar, sino de hablar solo lo necesario, de proteger ciertos aspectos de la vida para preservar la tranquilidad. El anciano, con una leve sonrisa, concluyó: «La sabiduría no está en decirlo todo, sino en saber qué guardar para ti mismo. La discreción es el escudo que protege la dignidad, y con el tiempo te das cuenta de que vivir con menos ruido externo te acerca más a ti mismo». Sin más, el anciano se levantó y siguió su camino, dejando al joven con una lección que resonaría en su mente durante mucho tiempo. El joven, aún pensativo, no pudo evitar sentir una gran curiosidad. Había algo en las palabras del anciano que le resonaban profundamente, pero aún tenía dudas. «Maestro», preguntó con sinceridad, «entiendo que no todo debe ser dicho, pero ¿qué tipo de cosas debería mantenerse en privado? ¿Cómo saber qué compartir y qué guardar para uno mismo?». El anciano, con una sonrisa tranquila que parecía esconder años de experiencia, miró al joven y asintió la cabeza. «Ah, esa es una pregunta sabia. Hay ciertos aspectos de nuestra vida que, si se comparten demasiado, pueden causar más daño que bien. Y no hablo solo de cómo los demás nos perciben, sino de nuestra propia paz interior». El joven lo miraba fijamente, esperando con ansias la respuesta. El anciano continuó: «A medida que envejecemos, comenzamos a darnos cuenta que algunas cosas que antes consideramos importantes para decir ya no lo son. Con el tiempo uno se da cuenta de que proteger la propia autonomía es crucial. Al contarle todo esto a los demás sin darnos cuenta, entregamos fragmentos de nosotros que quizás debían permanecer solo en nuestro interior». El anciano hizo una pausa.
dejando que el viento llenara el silencio entre ellos. Hay cosas, mi joven amigo, que simplemente ya no necesitas contar. No porque sean malas o vergonzosas, sino porque en su silencio reside tu poder, tu control sobre tu vida. La verdadera sabiduría no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. La gente olvida que el silencio es también una respuesta. El joven quedó impactado por primera vez. Entendía que no se trataba solo de guardar secretos, sino de mantener ciertos aspectos de su vida como una fortaleza personal inquebrantable por las opiniones o las interpretaciones de los demás. Entonces, lo que no comparto me fortalece, murmuró para sí mismo. El anciano se levantó, dando por terminada la conversación. Así es, y cuando llegues a mi edad, lo entenderás aún más claramente. Ahora que hemos visto esta valiosa lección, quiero reflexionar sobre tu propia vida. Hay cosas que has estado compartiendo que quizás deberías guardar solo para ti solo. Déjame un comentario diciendo: mi sabiduría está en silencio. No te olvides de darme un like. Gracias.